Bueno, pues después de que nos ocuparon el primer bloque. bloque, Para que descanse. Y faltan otras tantas, pero Habrá sería bueno. que decir, el tema sí lo permite, ¿eh? Sí, sí, cómo no. habrá que decir que esta figura jurídica no es una invención de las leyes mexicanas. Empezando por ahí, eso lo sabe perfectamente bien el licenciado Sepúlveda. Número 2, la palabra fuero viene del latín foro, y eso se utilizaba justamente para que determinada persona pudiera negociar o dirimir un conflicto entre particulares. Esta figura del fuero está establecida en varias constituciones, no solamente de América, sino de Europa y de otros países. Bueno, en el año de 1913, mucha gente piensa que así fue. Justamente el día de ayer se celebra el aniversario de muerte de Belisario Domínguez. Que esta figura jurídica se crea porque a Belisario Domínguez le cortan la lengua por un discurso que dijo en contra de Victoriano Huerta, muy incendiario. Pero finalmente hemos visto que el fuero para los diputados, para los senadores o para cualquier representante que lo tenga y que lo ostente, no le sirve de nada. Y casos tenemos muchísimos, tanto de uno como de otro. Un ejemplo concreto fue el de la diputada Erika Rodríguez, que este año estaba en una elección, no recuerdo el estado. Y lo dijo. Y lo dijo, yo tengo fuero. Pues con todo y su fuero la golpearon, la zarandearon y casi se la llevan al Ministerio Público. Yo creo que contra eso no hay. Contra eso no hay nada. Digo, pero sin embargo hay muchos aspirantes que abusan. El caso de Belisario Domínguez. Y buscan llegar a ser diputados o senadores o presidentes municipales, más que para ejercer una administración positiva, es para que los proteja la ley. Hay casos evidentes donde ante los reclamos respecto de la forma en la que se condujeron con recursos públicos y demás, buscan amarrar una diputación a como sea. Bueno, el caso tristemente célebre del exdiputado perredista al que metieron en la cajuela de un automóvil a la Cámara para poder brindar ahí, para poder burlarse la ley, que finalmente no la burló. Y ese es otro problema. Además de los problemas reales que causa la extensión del fuero, también hay mucho de desinformación. Para mucha gente dicen es que como tiene fuero no le pueden hacer nada. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. El fuero lo único que genera, lo que debe de generar es un procedimiento previo para verificar que en efecto haya elementos en contra de la persona, pero finalmente si se comprueba esa base probatoria, van a proceder en contra de él. O sea, el fuero tenemos que verlo como parte de la forma en que el Estado le reclama responsabilidad a los funcionarios. Pero no puede ser detenido un diputado, un senador, un presidente municipal. No puede ser detenido base al fuero. En un hecho, en un delito flagrante, sí. Por ejemplo, si un diputado o un senador asesina a un ciudadano, ahí sí puede ser detenido. Pero aún así se requiere el juicio de procedencia. Sí, o sea, no es para dar el charolazo de que soy diputado y no me tocan. Y lo han hecho muchos, ¿se acuerdan ustedes del triste, célebre diputado que luego fue presidente de Acapulco? Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio, sí. Que fue detenido por una falta administrativa y entonces ahí dijo, yo soy diputado y no me pueden hacer nada. Ahora, también es importante ver la otra parte. ¿Qué pasó con López Obrador en el gobierno foxista? Pues sí hubo una persecución política. ¿Qué pasó con Marcelo Ebrard cuando era secretario de Seguridad y hubo el problema de los linchados en Tláhuac? Sí, por ejemplo, ahí sí fue una persecución política. Nuestro problema es que tenemos que ver en el problema del fuero como un sistema. O sea, en sistemas contaminados como los nuestros, en donde las procuradurías, tribunales superiores de justicia, están al servicio del titular del Ejecutivo. Entonces, bueno, implica un riesgo importante en donde hazte una averiguación. ¿Qué se requiere para iniciar una averiguación? Una denuncia y 2 testigos. 2 testigos en México de que ahorita es mediodía o que es domingo, los consigue facilito. Pero en el caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard,
como jefe de la policía que era, no tenía fuero, ¿o sí? Sí, claro. Es pregunta. Era electo. ¿Mandé? Había sido. No, pero va, por ahí ocupar, el por problema- ocupar Es nada más. pregunta, ¿eh? No, vaya, él no tenía fuero, pero yo lo pongo como ejemplo de cómo la persecución Claro, política claro. puede afectar a determinados servidores públicos. Pongo los dos ejemplos en esto. Y entonces, bueno, yo sí creo que para esta figura, y creo que es una buena señal, el que no se haya presentado la iniciativa para echar para atrás el fuero como iniciativa sola. Entiendo que, según lo Va en un anunció el paquete gobernador, legislativo. va en un Ajá. paquete, porque tiene que ver con eso. Vamos a quitar el fuero, bueno, vamos a dotarle de autonomía y vamos a despolitizar procuradurías y tribunales. Ese es primer eso es lo elemento. Y vamos a combatir la corrupción Para a que fondo. no tengamos que estar revisando a través del Congreso la legalidad o no, si tengamos la certeza como ciudadanos que si el Ministerio Público está ejercitando acción penal en contra de determinada persona, lo hace en base de que hay elementos suficientes. Por ejemplo, nos encontramos, por ejemplo, que el procedimiento para el fuero, vaya, hay dos niveles, a nivel federal y a nivel estatal. Desde luego, las constituciones, la Constitución del Estado es espejo de la federal, tiene las mismas condiciones y todo, y se establece el presupuesto básico de las responsabilidades. Dice, bueno, a ver, hay posibilidad de hacer un juicio político. O sea, en materia de responsabilidades hay posibilidad de hacer un juicio político cuando se incumplan con las obligaciones fundamentales en el gobierno y se afecte el buen funcionamiento. Interés. Esta figura del juicio político solamente opera para aplicar como pena la separación del puesto, del Para cargo, que pueda y quitarse la el fuero. imposibilidad, ahí ya es como pena. O sea, te separamos del cargo y te inhabilitamos para que puedas obtener otro en término determinado. Esa es una figura. Otra, si lo que cometiste tú, funcionario, son cuestiones administrativas, te vamos a aplicar la legislación administrativa. Pero si cometiste delito, si eres de la primera línea de los que tienen pedigrí, de los que la Constitución señala específicamente, ¿cómo se llama? Secretarios de Estado, ministros de la Corte, consejeros, procurador de la República a nivel federal y los equivalentes a nivel local. En estos casos, si cometen un delito, de los que no tienen pedigrí, a esos los procesan conforme a leyes penales normales. A los del pedigrí, eso sí les exigen la declaratoria de procedencia. Pero ¿qué pasaría en el caso específico, en el hipotético que la Cámara del Congreso del Estado votara por el sí? Los actuales funcionarios, incluyendo diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales, presidentes municipales, regidores, Integrantes etcétera, del ayuntamiento. integrantes del ayuntamiento, ¿Tiene fuero? siguen teniendo fuero. Por una razón, ninguna El ley INE. es retroactiva. A ver, aquí, Esa sería la pregunta. aquí hay un tema bien interesante. ¿Siguen teniendo fuero? Sí. Aquí cualquier politiquito así de ese tamaño tiene fuero, aunque no lo diga la Constitución. Y bueno, hacen y deshacen y demás. En este país tenemos el problema del fuero constitucional, local y federal, y del fuero que la política, el dinero o las influencias, junto con la debilidad de las instituciones, hace que tengamos mexicanos de primera y mexicanos hasta de quinta. Pero lo bueno, que dice Juan Carlos es que el fuero les alcanza mientras mantienen el cargo. Sí. En cuanto termine el cargo, No, ya no. procede inmediato. Si Pero en el caso los diputados específico, actuales fueron electos claro, bajo y hay una reforma constitucional, no les afecta a ellos. termina el fuero para ahí. Por No, supuesto, claro. A ver, porque ninguna ley A es ver, retroactiva. La Constitución ya no los protege a partir de ese momento. Pero ninguna Si ley tú es quitas retroactiva. del artículo... Pueden ellos invocar, ellos no pueden son- no. ellos invocar No, un no, hecho no. consumado. No, no, decir, no, no, no. a ver, señores, yo fui votado y tomé y protesta bajo este supuesto. pero cometiste un ilícito No. bajo la No hablo. vigencia No hablo del fuero, ilícito. del No hablo no del se ilícito. vota por el fuero Hablo del o no fueron. Tú no votas por el fuero, votas por la función como diputado. El fuero le llega por una facultad constitucional. Cuando esta facultad cambia, ya no hay fuero que lo proteja para ser procesado.
Sí, no podría ser una garantía. Si hubiera sido tu si hubiera sido razonamiento es lógico, aforado, pero a veces la lógica en materia jurídica tiene un camino diferente. Ocurre, por ejemplo, si cometes un delito. Si cometes un delito y hay una modificación en la ley que agrava la pena para ese delito. A ti te van a juzgar conforme a la que estaba vigente en ese momento, a menos que te sea favorable la nueva. Pero el procedimiento para aplicártelo va a aplicarse la nueva ley. sí, se El procedimiento es el nuevo. Claro. Aquí se entiende que esto es materia procesal. Sí. Y entonces Yo les quiero por leer eso va. lo que dice Tena Ramírez respecto al fuero. Él dice que el fuero tiene su antecedente en el derecho inglés, cuando en el siglo XIV los miembros del Parlamento arrancaron al rey la concesión de ser juzgados por sus propios pares, a fin de asegurar su independencia. De ahí es el origen. En el siglo XIV. Aquí llegó con los pastes al Real. Por eso lo adoptamos. Y aquí llega pues la cuestión del 17. Y, No, yo creo que sí hubo una, sí, Es una figura jurídica de muchos años. Tuvo que sí su funcionó, importancia, claro, claro. Era necesario, Bueno, lógicamente, las en ventajas. Reino Unido funciona. Sigue funcionando el Cuando fuero. los regímenes eran totalitarios. Aquí ya no funciona. Ahora, no Se funciona fue al porque- extremo. Porque se fue al extremo. Es que el problema es que tenemos una debilidad institucional extrema. Eso es. Extrema. O sea, si los congresos fueran verdaderamente sólidos, fuertes, plurales, como debe de ser, es que digo, ahora hemos caído en la cuestión de que no son diputados de la nación, son diputados de un partido. Y Ahora- el partido decide que vas a votar a favor o vas a votar en contra de esto, A los intereses del partido. sea lo que sea. Claro. Pero a ver un Se ejemplo. asocia mucho el fuero con la corrupción. Sí, y la impunidad. Pero también se asocia que quitando el fuero ya no habrá impunidad y ya no habrá corrupción. Eso no va a ser. Vamos, corte. Vamos a ir a un corte.